espada en mi mano. Pelearé la batalla por medio de la fe. Tengo espada en mi boca. Tengo espada en mi boca, tengo espada en mi mano. Pelearé la batalla por medio de la fe. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios. Y es por eso que soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Tengo yelmo en mi frente. Tengo yelmo en mi frente y mis pies preparados. Me he revestido con justicia y verdad. Tengo yelmo en mi frente y mis pies preparados. Me he revestido con justicia y verdad. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios. Y es por eso que soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Vencedor en Cristo, más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo. Aleluya. Oh sí, Señor. Muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro programa Más que Vencedores de Iglesia de Cristo, Casa de Restauración de Ministerios Ebenecer. Realmente en esta noche es un gran privilegio poder compartir con ustedes nuestro último programa del año. Más que vencedores realmente, porque ha sido un año lleno de victorias, un año lleno de milagros, de bendiciones de parte de nuestro Dios. Amén. Antes de poder empezar y poder presentar a nuestra invitada de esta noche, por favor, quiero que me acompañen a orar. Amén. Amadísimo Padre, tú que estás en gloria, Señor, te damos gracias, papito lindo, por la oportunidad tan grande y maravillosa que nos estás dando de estar en tu casa, Señor, de estar en este programa, Padre amado, honrando y glorificando tu nombre, bendiciéndote, Señor, y dándote la gloria en todo momento, papito lindo. Hoy te pedimos, Señor, que toda palabra que salga en este lugar, Señor, sea de bendición, que llegue a la casa de nuestros hermanos, que llegue a sus corazones, Padre amado, que sea una palabra de aliento, bendito Rey.
porque tú, Señor, nos has hecho más que vencedores en ti, bendito Señor. Hoy te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y ponemos este programa en tus manos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y sabemos, Padre amado, de que tú te glorificas, Señor, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria por siempre, papito lindo. Amén y amén. Amén, así es. Muy buenas noches, queridos hermanos que nos ven allá en casita, amigos, invitados, conocidos. Que Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy en nuestro último programa del año. Qué bendición. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno siempre. Hoy tenemos una sorpresa muy especial. Hoy tenemos una invitada que Dios nos ha regalado, como dice nuestro pastor, como agua fresca para nuestra alma. Y quiero compartir con ustedes esta bendición. No sin antes decirles que el Señor es bueno y que esperamos que allá en casita cada uno reciba la parte que Dios tiene preparada para cada uno de ustedes. Si nos estás viendo por primera vez, no es casualidad. El Señor tiene algo de bendición para ti, tiene un propósito para ti. Así que sin más, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Es nuestra amada hermana y pastora Bexy Boteo. Bienvenida, amada pastora, que el Señor le bendiga. El tiempo es suyo. Muy buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y la honra de permitirme poder compartir con Casa de Restauración como familia, pero también con el pueblo del Señor que nos puede ver. Es gratificante, ¿verdad? Dice Daniel: conviene que yo declare las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Qué bendición, pastora. Realmente muy contento de poderle tener acá en el programa. Quisiéramos que usted empiece contándonos sobre su vida, ¿sí? Cuéntenos, yo sé que es un testimonio maravilloso, algo grande ha hecho el Señor en su vida. Amén. Por favor, pastora. Amén. Bueno, quiero contarles de que vengo de una familia en la cual éramos 3 hermanas y un varón. El varón ya partió con el Señor, pero crecimos con mami porque papi murió cuando era pequeña, y era una familia en la cual mamá nos infundió valores, pero no íbamos a la iglesia. Y ella decía que la mejor religión es haz bien, no mires a quién, es ver por la viuda, el huérfano, el extranjero, y ver por aquel que tiene necesidad. Que esa es la verdadera religión, y no somatarse el pecho, decía ella, ¿verdad? Las raíces de mi madre, ella venía de una familia donde hay muchos predicadores, pero como toda familia, y yo creo que podemos hablar con los que han alcanzado madurez, y los pequeños han de entendernos de que muchas veces uno puede venir de un hogar creyente, pero si en casa uno no ve todo lo que la palabra nos enseña vivir, entonces eso como que mengua la fe de los que van creciendo. Entonces mamá llega a una edad adulta y nos decía que esa era la verdadera religión, pero no íbamos a ninguna iglesia. Pero creo que el Señor había puesto sus ojos en nosotros como familia por generaciones, que estábamos en su corazón y que tenía que haber un momento, ¿verdad?, en el cual cada uno iba a llegar. De mis 3 hermanos, mi hermano mayor y la hermana que me sigue, ellos llegan primero al Señor. Y yo así como que, no, ¿verdad? No, porque tenía recelo con todo lo que tenía que ver con religión. Y digo palabra religión, no era católico, evangélico, carismático, sino que todo lo que tuviera que ver con religión. Pero ellos llegaron primero y fuimos alcanzados. Recuerdo que en algún momento yo me burlaba de mi hermana mediana. Ella vive en otro país y le sirve al Señor junto a su esposo, también son pastores. Es una familia de bendición. Y aprovechando, quiero decir esto: yo no había tenido un encuentro personal con el Señor,
pero en algún momento los espíritus malos que abundan en aquellos que no conocen del Señor es hostigar a quien está buscando del Señor. Más aún si eres el primero en casa y no hay nadie más, van a haber miembros de tu propia casa que te van a empezar a molestar, así como, y no te la creen, y más cuando te han conocido cómo has sido, no te la creen. Y los mismos de casa en muchos momentos te van a hacer la piedra de tropiezo o van a hacer el dedo acusador. Y yo era así con mi hermanita, ¿verdad? Pero hoy entiendo el valor de la palabra profética, el valor de profetizar, que muchas veces uno desestima, porque recuerdo que en una oportunidad discutía con mi hermana tocante a religión, y mi hermana con toda autoridad me dice: yo declaro que con esa boca con la que me estás hablando, yo te he de escuchar predicando las grandezas de Dios, y declaro que eres una mujer atada al reino y que vas a testificar de sus grandezas, y te declaro apartada para Él. Ella desató una palabra profética sobre mi vida. Profetizó vida eterna. Y aunque en ese momento tal vez yo no lo recibí, fue recibido en los cielos y en los aires, hubo un movimiento angélico, y en su momento el Señor se me reveló. Amén, perdón. Y es que en la palabra lo dice, pastora: lo que atas en la tierra, se ata en los cielos; lo que desatas en la tierra, se desata en los cielos. Ella estaba prácticamente desatando una palabra de bendición sobre su vida, profetizando y declarando y creyendo prácticamente lo que estaba haciendo, porque estaba segura de que el Señor iba a respaldar esa palabra lanzada sobre su vida. Eso es maravilloso, sinceramente. Amén. Fíjese que hay algo que me llama la atención ahorita que usted lo menciona, es que cuando nosotros llegamos a Cristo después de una vida, no como aquellos que llegan desde pequeños, ¿verdad? Hay un pasado que te acusan, que te señalan, ¿verdad? Y vuelvo y repito, especialmente los de casa, no te la creen. Entonces, el creer realmente el valor de que naciste de nuevo, que Cristo te ha dado vida eterna, pero a veces uno llega a Cristo y está con aquello de que hoy no hablo, mejor no digo, y que miren mi cambio callada, pero el Señor es un Dios que a través de su palabra delega autoridad. Y mi hermana no estaba cohibida, sino que ella empezó a hablar y a desatar y a decirme: en el nombre del Señor Jesús, yo declaro sobre ti vida. El poder declarar vida, tanto los jóvenes, el no sentirse cohibidos en casa porque están iniciando en el Señor, o los padres que en algún momento tal vez no ha sido el mejor ejemplo en casa y empiezan a buscar y los mismos hijos quieren venir a acusar. Retomar esa autoridad, no una autoridad impositiva, pero la autoridad de la palabra, y empezar a declarar vida en casa, en los hijos, en la familia, porque la palabra es vida, la palabra tiene poder, es fuerte, penetra hasta el fondo del alma y divide las coyunturas hasta los huesos, y no regresa vacía, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará y no dejará de cumplirse. Qué bendición, pastora, porque a veces pues suele pasar. A nosotros nos pasa y nos pasó muchas veces, porque nosotros veníamos de una vida previa, como usted dice, no éramos cristianos de nacimiento ni desde pequeñitos. Entonces a veces el enemigo viene y lo ataca y lo hace creer que hay cola que a uno le machuquen. Claro. Pero realmente, si nosotros tenemos la convicción de que el Señor vino a nuestro encuentro, nosotros al encuentro de Él, y hubo un acercamiento verdadero con Él, tenemos que estar convencidos de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados. Es tan importante que nosotros nos sintamos perdonados, porque de nada nos sirve llevar una vida, digamos, rutinaria, de ir a la iglesia, de servir, de hacer muchas cosas que son tan importantes, pero si no sabemos y no sentimos ese perdón genuino del Señor en nuestras vidas, no nos va a servir de nada, porque va a estar siempre el dedo acusador del enemigo. Por eso es importante seguir adelante y avanzar y ser un ejemplo, pero también tener la voz
y tener la autoridad de declararlo delante de quien sea, sean familia, sean amigos, ¿verdad? Amén. Amén. Yo creo que la palabra profética escrita es la más segura, así dice la palabra. Y hay una promesa en el libro de Malaquías, y dice de que en el último tiempo iba a haber una restauración de relación de padres a hijos y de hijos a padres, porque es el espíritu que se está moviendo, un espíritu de reconciliación. Es una responsabilidad, y el Señor sabe cómo nos habla. Pero yo quiero decirles a aquellos que ahorita tal vez las relaciones familiares no están siendo las mejores, de que fiel es el que lo prometió, y en este tiempo estamos viviendo ese tiempo del espíritu de Elías que trae restauración. Esta casa se llama Casa de Restauración, y ha trabajado en su Espíritu Santo para restaurar vidas, para restaurar familias. Este es el tiempo en el cual el Señor quiere restaurar hogares, independientemente la congregación a donde vaya, denominación. Este es el tiempo que ese espíritu de restauración se está moviendo. Hay que retomar esa autoridad, y el que la va a dar es Cristo, porque llega un momento donde los jóvenes se levantan con un matriarcado, con un espíritu jezabélico feo, donde no quieren reconocer autoridad. Y me perdí un poquito en cuanto a parte de mi testimonio. Llego al Señor a los 23 años. No me pregunten cuántos tengo ahora. A raíz de una situación muy dura que paso, una situación de prisiones. Y es ahí donde en medio de todo eso yo le digo al Señor: si tú eres real, yo necesito que toques mi corazón, pero no quiero que nadie me predique. Yo no quiero ver gente con la Biblia bajo el brazo, ni que me vengan a decir que Dios le bendiga, porque hoy en día el Dios te bendiga se ha hecho un saludo tan religioso. Te dicen Dios te bendiga y le dices, es cristiano. Y ser cristiano es vivir como Cristo, ¿verdad? Es tener ese amor. Entonces yo le digo, si tú eres real, toca mi corazón. Y una madrugada, estando detenida en Santa Teresa, porque el Señor me llevó a un país de mujeres, el Señor me tomó, me arrancó de un lugar, y fue una intervención divina, y me coloca en otro lugar, en un ambiente totalmente diferente. Y ahí, una madrugada, el Señor me despierta y empiezo a llorar. Y yo tenía mucho tiempo de no llorar porque mi corazón se había endurecido. Y cuando yo empiezo a llorar, eso ya era un milagro para mí. Porque el mundo va endureciendo tanto el corazón de que ya no podés reír con una verdadera alegría, y tampoco llorar, ya así como que sigamos. ¿Y qué más? ¿Verdad? El orgullo, la altivez. Entonces empiezo a llorar. Eso ya era un milagro. Dios es real. Y empiezo a ver mi vida de ese momento para atrás, y lloraba más porque empecé a ver el mismo espíritu, aunque yo no conocía la palabra, pero no dudo que mi espíritu la conociera en la preexistencia, en la eternidad, en la escuela del Padre. Me lleva a convicción de pecado, y que había quebrantado la palabra del Señor, y empiezo a sentir el dolor que el Espíritu Santo había tenido cada vez que yo le había fallado, y me llevaba a ver escenas específicas de mi vida, y yo le digo, hoy sé que eres real y te voy a buscar. No sé dónde te voy a encontrar, pero yo te voy a buscar, le dije. No le quise contar a mi hermana de que el Señor había tocado mi corazón, porque estaba la vergüenza,
todo eso con lo que uno batalla al principio, ¿verdad? Que querés buscar del Señor, pero ser de la secreta. Pero cuando ya Cristo está en ti, Él va a empezar a aflorar. Él va a empezar a aflorar. Y le digo a una compañera de prisiones, mira, yo quiero buscar de Dios, le dije. Yo te voy a llevar, me dijo, sí, sin ofender a nadie, yo te voy a llevar a la misa, me dijo. Y me invita, ¿verdad? Mira, hay que comprar candelitas para este que es el abogado de las causas imposibles, para esto que es la intercesora de todos. Ok, yo compré las velitas, las llevé, las fui a poner. Estuve así como 2 semanas. Pero cuando yo llego y me siento y se desarrolla, ¿verdad? La misa, la homilía, yo digo, ¿y esto es buscar a Cristo? O sea, esto es. Sí, esto es. Así es, le dije yo. ¿Y esto es lo que hay que hacer para buscar a Dios? Sí, esto es. Bueno, está bien. Pero yo decía, yo pensé que buscar a Dios era diferente. Y un día me notifican, me quedo afuera del sector y llegan a hacer un servicio al área del salón de visita. Y empieza la alabanza, una alabanza hermosa. Jamás voy a olvidar esa alabanza. Cansado del camino, sediento de ti. Y me llama, la alabanza me llama. Por cierto, jóvenes, adultos, la alabanza tiene poder. La alabanza restaura, la alabanza trae liberación. La alabanza no solamente será el alimento del Señor, sino que es un arma poderosa contra toda potestad. Y trae convicción. Y hay alabanza profética en la cual se declara la palabra. Pero no estamos hablando de alabanza. Pero sí, todo lo que respira alaba al Señor. Pero fue el poder de la alabanza el que me hizo entrar al salón. Y me quedo sentada en la última banquita. Ustedes saben que cuando uno llega por primera vez, uno no quiere ni que lo miren. Entonces me quedo sentada y empieza el predicador. Por cierto, muchas gracias a aquellos que van a visitar prisiones en medio de las dificultades, pasando esos registros. Gracias, la palabra del Señor no regresa vacía. Y cuando Él predica, estaba predicando mi vida. Y nadie se la podía contar porque ahí no había nadie. Nadie que conociera mi vida. Y Él termina y hace el llamado. Pasen adelante, levanten la mano. Yo no tenía ni valor ni vida para levantar la mano. Pero ahí donde yo estaba, yo incliné mi rostro e hice mi confesión de fe. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Pero yo sentí lo mismo que había sentido la primera noche cuando Él tocó mi corazón. Cuando Él quitó el de piedra y puso el de carne. Y esa noche yo doblé mis rodillas y no sabía ni rezar ni orar. Pero el Espíritu Santo me bautizó con lenguas. Y ahí nuevamente lo sentí. Quiero decirles de que Dios es Dios, conmigo y sin mí, con usted o sin usted, pero Él nos quiere a usted y a mí en sus planes, en sus propósitos. Y quiero decirle de que si usted no va y predica, las piedras hablarán. Así que es un compromiso el poder llevar la palabra. Y ese día mi vida cambió. Entonces yo le dije, ya te encontré. Yo ya te encontré. Yo supe que ese era mi lugar. A mí nadie me invitó ahí. Fue el Espíritu del Señor el que me dio el convencimiento. Él me ubicó en el cuerpo de Cristo. Por si usted no se siente parte de, el Espíritu Santo le va a dar el bautismo en el cuerpo, la va a ubicar como cuerpo de Cristo. Y empecé a leer la palabra, conseguí una Biblia, empecé a leer, me empecé a adelgazar porque
empecé a ayunar. Yo dije, fue revelación de su Espíritu Santo. Yo digo que ayunar ha de ser aguantar hambre y orar. Pero eso fue su espíritu, ¿verdad? El que trae revelación. Y cuando yo abro la escritura, Mateo 4, el Señor había ayunado en el desierto. Y el Señor me llevó a una vida de ayuno que empezó a traer liberación. Yo sé que hay un ayuno verdadero, según Isaías 58, pero también el ayuno físico, literal, también trae bendición. Y el Señor empezó a ministrar mi vida, a liberarme. Él empezó a ordenar. Y el Espíritu de Dios ha sido tan especial de que yo leía la Escritura y la entendía. Yo la entendía, entonces yo sabía lo que Él me estaba diciendo. Amén. Así me convertí. Fíjese que yo quiero hacer unos énfasis en lo que nos ha estado mencionando. Uno, cuando usted dijo buscar a Cristo, empezar a buscar de Dios y se dio cuenta que a donde había ido primeramente no era. Yo entiendo el por qué. Porque cuando usted sintió la presencia de Dios, fue despertada, le cambiaron el corazón de piedra por el de carne, fue el Cristo vivo el que le estaba hablando. ¿Sí? Segundo, cuando usted llega, oye la alabanza, el Espíritu Santo abrió su entendimiento, abrió su oído espiritual para que oyera dónde estaba el llamado para que usted se acercara. Increíblemente. Y todo eso viene, ¿por qué? Porque usted estaba predestinada desde niña, desde mucho antes de nacer, usted fue predestinada para todo eso. Y todo eso es cuando uno quiere venir y tener un cambio real, ¿sí? Cuando uno quiere venir y abrirse directamente al Señor, y ahí es donde uno empieza a sentir ese llamado. Ahora yo quiero hacerle una pregunta antes de que continúe. A raíz de que usted no quería aceptar a Cristo, su hermana lanzó una palabra. Cuando usted ya empezó a buscarlo, a entender, mire qué hermoso eso que se dice, usted lee la palabra y la entiende, la comprende, su espíritu se identifica plenamente. Y muchas veces a personas, a veces no nos pasa, que muchas veces leemos, pero leemos sin entendimiento. Entonces tiene que haber entendimiento y revelación de parte de Dios en la palabra para uno comprender lo que estamos leyendo en el momento y saber qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o quiere ayudarnos a guiar a otras personas para ese bien. En el momento que su hermana profetizó sobre su vida y usted empezó ya con todo esto, ¿cómo se enteró o qué dijo ella? Ay, eso fue especial, ¿verdad? Cuando ya el Espíritu Santo me toca en ese servicio, ahí yo no pude callar. ¿Cómo iba a callar si llegué con los ojos hinchados? Él empezó a hacer una obra maravillosa, linda en mi vida. Creo que ninguno de nosotros puede buscar al Señor por sí solo. Él es el que produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Y nadie va a llegar ni antes ni después del tiempo. Llega el Señor en el tiempo que Él desea revelarse. Recuerdo en una oportunidad íbamos a tener una campaña y nos sorteamos las oraciones que cada una iba a hacer por la campaña. Y tengo tan presente que a mí me quedó un papel que decía orar para que las personas puedan ser tocadas por el Señor y que abran su corazón para conocerlo. Y yo empecé a orar. Y el Espíritu Santo me guía y me dice, no es que ellos me quieran recibir, soy yo quien lo produzco, soy yo quien guía al arrepentimiento. Entonces le digo yo a las hermanas que estaban conmigo, no vamos a orar así, vamos a presentarle estas almas al Señor. Y con nombres empezamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu, que estas personas
puedan hallar gracia delante de ti a través de nuestra oración para que tú decidas tocarlas. Entonces no es el estar orando, Señor, que mi marido se convierta, Señor, no, es Padre, en tu santo nombre yo te presento a esta persona. Esta persona está en tus manos y tuyo es el glorificarte. Nosotros podemos dudar de las personas, pero no del poder de Dios que puede transformar, cambiar y producir un nuevo nacimiento. Y si nosotros no predicamos, hay quien va a predicar, aún las piedras. Y el Espíritu Santo empezó a orar. Y también recuerdo de que en un momento predicando la palabra me dice una compañera de prisiones, por poquito y me convence. No le dije, mi deber es predicar. El que convence es el Espíritu Santo, Él sabe cuál es tu momento. También eso lo quiero dejar en casa y en las iglesias. A veces en casa queremos obligar a la gente a que se convierta y les presentamos un Dios de religión así bien duro. Pero es el Espíritu el que lo va a producir. No podemos obligar a nadie, no podemos imponer el Evangelio, no se puede. Aún ministros primarios, que es donde más atacados son las familias. Tal vez los ministros sirviendo, yendo a predicar, yendo a evangelizar, es el Señor. Nosotros vamos a predicar con lo mejor posible un testimonio y el Espíritu Santo va a convencer, va a guiar a verdad, a justicia, va a convencer. Él es el que nos guía. Amén. Qué tremendo, pastora, porque ahí entra también la manera de orar, ¿verdad? Tenemos que orar correctamente. A veces no recibimos porque no oramos de la manera correcta. Cualquiera diría que es bueno estar pidiéndole al Señor, Señor, que te acepte, que se acerque a ti, que te busque. Pero hoy me impresiona lo que usted dice, no, es el Señor el que trae a todo convencimiento y entonces debemos de cambiar la forma de orar también. Mucho tiene que ver nuestra fe, el amor que nosotros pongamos para orar por las personas, pero también el entendimiento con el que lo hagamos. Y yo estoy impactada, perdón que regrese, pero esa palabra que soltó su hermana sobre su vida, qué poder tan grande el que ejerció en el ámbito espiritual para que usted llegara a los pies del Señor. Entonces esto es para los que nos están viendo en casita y que tal vez están desesperados porque un miembro de la familia, un amigo, alguien muy querido no llega a los pies de Cristo. No perdamos la fe. El Señor es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. O sea, nosotros tenemos limitaciones, pero el Señor no. Entonces esto que dice nuestra pastora es tan bello porque tenemos que estar convencidos de que el Señor va a hacer su obra con nuestras oraciones o sin nuestras oraciones, que es tan importante que oremos, con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Pero Él es todopoderoso y suficiente para cambiar cualquier entorno de cualquier persona. Amén. Amén. Y algo que me llamaba la atención que mencionaba hermanito Lemos, es de orar con sabiduría, con revelación. Hay muchas personas que piden sabiduría, como se leyó que Salomón pidió sabiduría. Señor, dame sabiduría. Pero Proverbios dice que de qué sirve la sabiduría si no va acompañada de entendimiento. Tiene que haber una sabiduría con entendimiento. Y para que haya entendimiento tiene que haber revelación. Y el que produce la revelación es el Señor. Amén. Entonces, Él es el que nos guía. Y el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Pero no somos nosotros, es Él. Recuerdo también de que dice que Nabucodonosor salió al patio, vio su reino, su esplendor, el Señor se le manifiesta. El Señor le dio sueño, pero la revelación se la da a Daniel. Y tuvo un año y no pasó nada. Y después le vienen 7 tiempos. Hubo un tiempo específico de lamento en la cual vivió como animal. Vivió como animal siendo un rey. Pero después de que se cumplió el tiempo, el Señor lo levantó y él reconoció las grandezas de Dios, del Dios de los judíos. Entonces yo creo que Dios es un Dios de tiempos y sí creo que Él es un Dios de imposible. Los posibles son nuestros, los imposibles son de Dios. Donde Él pone el ojo, Él envía el Espíritu y el Espíritu tiene vida y tiene poder. Y Él va a hacer
lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, lo que no subió a corazón de hombre, Él lo va a revelar y lo va a hacer por aquellos que le amamos. Amén. Pastora, vamos a volver un poquito nuevamente en el tiempo. Cuando usted acepta al Señor, usted empieza a leer y a entender la palabra. ¿En qué momento fue que usted empezó ya a predicar la palabra? Porque imagino que usted estando ahí en prisión, con algún grupito, alguien, algo tuvo que haber sucedido para que usted empezara a exponer la palabra, a expresarla, a manifestarla, a predicarla. Algo tuvo que tener un impulso para hacerlo, porque muchas veces podemos leerla, pero alimentarnos solo nosotros. Pero el Señor a usted la llamó para otras cosas, fue para pastorear. ¿Cómo fue que empezó todo eso? Gracias por traerme ese momento tan especial a memoria. Yo empecé a leer la palabra y fue tan especial porque el Señor me empezó a guiar, a ministrar, a entender su palabra. Y me dicen un día mis compañeras, mira, ¿por qué no nos predicas en la noche? Ay, le dije yo, pero yo no sé predicar. Pero ¿y no tanto que lees, pues? El buen Chapín, ¿verdad? Tanto que lees, pues, algo tenés que saber. Bueno, pues yo lo que puedo hacer es explicarles un poquito. Va, en la noche. Y en la noche nos reunimos. Y yo empecé a leer y les empecé a explicar lo que había entendido. Y éramos como 3, 4 compañeras. Al ratito, una más, otra más, otra más, otra más. Y después estaban llorando. Las que más peleaban. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y también para quienes no, hay muchas personas que no creen que hay pastoras y dicen, no, es que es la esposa del pastor, no es pastora. La palabra dice que Raquel pastoreaba las ovejas del padre. Ah, sí, pero eran del padre. Pero también hay hombres que cuidan las ovejas del padre. Y yo no busqué el ministerio, no lo pedí, pero el Señor me mandó. Yo vivía en un país de mujeres, ahí no habían hombres. Y yo leía la palabra. Me pusieron un apodo. Llego a COF y me ponen de apodo la pastorcita. Pero no me enojé, yo dije, bueno, porque uno se topa en la iglesia, perdón, aquí no, ¿verdad? En otras. Uno llega a la iglesia y se topa con personas de que en vez de alegrarse de verte sirviendo, de verte lindo, de verte en ese primer amor, te quieren poner zancadilla, así como que parecen los hermanos de José. Sí, enojados, ¿verdad? Porque ya es de túnica. Y me hacían la vida imposible las hermanas, parecían hermanastras, pero las bendigo en el nombre de Jesús. Fue la lija bendita de Dios para trabajar en mi vida. Pero miren, si uno fue duro en el mundo, fue necio, fue cegado, ¿por qué no serlo en Cristo? Y yo decía, pero estas no me van a desesperar. No les voy a dar gusto, porque me molestaban. Hasta cuando hacíamos una limpieza, en esa época no teníamos templo, y había una que me tiraba los trapeadores en la cara, y yo se los agarraba en el aire, así, buena guatemalteca. Y aquí no está bien trapeado. Y yo, lo voy a volver a hacer. Pero yo sentía gozo por hacer algo porque íbamos a tener un servicio. A veces uno menosprecia lo poquito. Y si uno es fiel en lo muy poquito, en lo mucho nos pone el Señor. Y no porque hay que buscarlo mucho. Eso es parte de la añadidura que va a llegar. Pero me pusieron de apodo la pastorcita. Y entonces ya mis compañeras en la noche en Santa Teresa empezamos a predicar. Y ya no era una vez por semana, ya eran 2 veces por semana. Pero el Señor me llegó un pasaje de las Escrituras en Isaías y dice,
vas a ir con pueblo que no conociste y te va a servir. Yo supe que yo iba a ser movida de ahí. Pero me perdí un espacio. Yo creí todo lo que dice este libro. A mí no me lo enseñó hombre, a mí no me lo predicó hombre, a mí me lo enseñó su espíritu. Y ahí decía que la mujer se cubriera el cabello, se cubriera la cabeza. Hace poco me hacían una pregunta, ¿y por qué te cubrir la cabeza? Porque a mí el Señor me lo reveló en la palabra, yo lo leí, yo lo entendí. Y en cuanto yo tuve la oportunidad, le dije a una hermanita que iba a predicar que si me podía conseguir. Y yo no sé por qué se admiran o se burlan, porque aún la Iglesia Católica, sin desestimar, usan madrileña. Las señoras grandes de respeto usan madrileña. Y el mundo se escandaliza cuando mira una iglesia que se cubre la cabeza. Nos quieren señalar. Pero como yo había leído que se había que cubrir, me cubría. Y el Señor me fue guiando y ahí decía, vas a ir con pueblo que no conociste. Y me llevó a otro lugar. Yo sabía que me iba a ir. Entonces, donde yo estaba, no llegaba fácilmente el evangelio. Yo estaba en un sector aparte. No veíamos normalmente la luz del día. Nos sacaban 1 hora a recibir sol y tenías que elegir entre tomar sol o hacer cola para hacer una llamada de 5 minutos porque había un teléfono comunitario en Santa Teresa. Y a veces uno prefería llamar a la familia que tomar sol. Y ahí el Señor se reveló. Entonces el Señor usó mi vida para que empezara a entrar la palabra de una manera diferente y empezó a entrar al sector. Cuando la palabra del Señor empieza a entrar al sector y empiezan a predicar, a los pocos meses a mí me trasladan para COF. ¿Verdad? Y al ser trasladada a este otro lugar, me imagino que ahí ya había, ahí sí se llegaba la palabra o ahí tampoco, o ahí también tuvo que empezar desde abajo. ¿Cómo fue la situación ahí? En una prisión llegan a predicar diferentes ministerios, ¿verdad? No había iglesia física, pero sí había un templo espiritual. Entonces, yo empiezo a congregarme en las reuniones que había. Pero yo había leído la palabra, pero yo llego a un lugar donde ya había pastora. A ella le ofendía que yo usara velo. Y a nosotros el Señor nos ha llamado también a que honremos las autoridades, que nos sujetemos. Y ella me decía, mira, tú estás usando velo y hay varias que lo están usando, hazme el favor, no quiero usar que te estés tapando la cabeza. Respire profundo. Pero la palabra te manda a sujetarte, porque a veces estás en la iglesia y estás criticando al que está en la iglesia, el que está de líder, el que está de diácono, el que está de pastor. Entonces opté por no cubrirme cuando estaba en el servicio, pero cuando yo estaba en mi tiempo a solas con el Señor, yo me cubría. Cuando Daniel vive en Babilonia ponen un edicto, pero después él se va a orar. Claro, va con la ventana abierta, lo vieron. Pero honrar las autoridades que el Señor ha puesto. Les comentaba hace un rato, ¿verdad? Yo soy de Pablo, de Apolos, de Cristo, y ninguno tenía razón, porque en Cristo somos uno. Pero el mismo Señor va guiando. Amén. Qué tremendo, pastora, porque usted comentaba que cuando iba a salir de Santa Teresa, antes de que usted saliera no había palabra ahí más que lo que usted compartía con sus amigas, con sus compañeras. Y justo en el tiempo que el Señor le muestra que usted se va a ir a COF, empieza a entrar la palabra. El Señor no las dejó desamparadas a ellas tampoco. El Señor es tan bueno. Ya tenía una obra iniciada con ellas y ahí se cumple, que el Señor lo que empieza lo termina, ¿verdad? Entonces es una bendición. Ahora, hablando de esto, de la sujeción, qué importante, pastora, es que nosotros podamos reconocer ese respeto de autoridad. Fíjese que hablando a nivel general, no solo en la iglesia, sino fuera, perdemos el concepto de respeto a la autoridad porque nos parece que las cosas no las hacen como a nuestro parecer sería la manera correcta o lo ideal. Pero la palabra nos enseña que el Señor nos manda que nos sujetemos a toda autoridad.
a toda autoridad. Entonces, si nosotros estamos en una congregación, debemos sujetarnos a lo que nuestro siervo, nuestro pastor dice, ¿verdad? Y siempre comprobarlo con la palabra, pero es tan importante. Si usted está en un lugar donde usted no está de acuerdo con lo que están manejando, usted no se siente bien, mi consejo es que no empiece a hablar de la congregación, no empiece a atacar a la congregación, no tenga un espíritu de división, sino que si usted ama al Señor y no se siente bien ahí, hable con su pastor, ministrese, busque ayuda y que el Señor lo guíe a dónde se va a ir, pero no divida una congregación. Eso es tan importante, pastora. Se mueve mucho espíritu de división en las iglesias y en las congregaciones a veces por esa falta de sujeción al Señor, por la falta de sujeción a nuestro líder, a nuestra cabeza, a nuestro pastor. Amén. Amén, amén. Ahí hay bastante tela que cortar, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay que estudiar, pero el pueblo del Señor fue muy afectado por la murmuración. Pero a veces uno cosecha los elotes que se comió anteriormente, ¿verdad? Entonces, si una persona divide, le van a llegar a dividir. Ahora, si es una siembra que no se tiene, uno se puede presentar delante del trono del Señor y decirle: Padre, tú sabes que esto yo no lo sembré. Si tú me quieres enseñar de esta situación, de esto que está pasando, dame la fortaleza para yo aprender, y en tu nombre sea sujetada toda lengua contenciosa y atada, ligada, y que no prevalezca. Porque aún en Isaías dice: y se levantarán contra ti, pero no te vencerán. Le dicen en Jeremías, y en Isaías le dice: y condenarás toda lengua que se levante en tu contra mintiendo. O sea que la lengua se va a levantar, pero no va a prevalecer. Pero también le dice: en tu contra mintiendo. Pero si uno da la pauta, entonces hay una cosecha. Sin embargo, el Señor en su amor, en su gracia, en su misericordia, puede anular una mala siembra. Él puede hacerlo. Yo leía en Joel donde dice que vino la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, y que se comieron todo. Pero dice que era un ejército de parte del Señor. Reprendo todo lo que se está comiendo la oruga. No, si es un ejército de Dios. Ahí lo que tengo que examinarme yo. Pero el Señor en su misericordia dice: pero aún los años perdidos te los voy a restituir. Y solo quiero compartirles un pedacito de mi bautismo. Yo leí que había que bautizarse. Y solo para ampliar un poquito, a la prisión sí llegan a predicar, pero donde yo estaba no había acceso a que estuviera entrando a predicar. Sí llegan ministerios a predicar a áreas generales, ¿verdad? Pero hay áreas específicas donde no. Y en cuanto a esto, yo puedo ver la gracia del Señor. La gracia del Señor. Amén. Amén. Fíjese que ahorita que usted dice que a ese sector en específico no llegaban a predicar, vengo yo y nos vamos nuevamente a la palabra realmente, porque el Señor nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Y en ese lugar prácticamente era de oscuridad, porque no había palabra. Y el Señor usó su vida para llevar esa luz, empezar a introducirla, a llevar la palabra y empezar a resplandecer ahí. Pastora, cuando usted fue movida a COP y empezó a servir, empezó a sujetarse, ¿cuál fue el proceso para que usted fuera metiéndose más y más y más hasta llegar a tener el nombramiento de pastora? Amén. Bueno, es que hay tanto por compartir, ¿verdad? Cuente. Pero también parte de lo que cuesta a la mujer, el Señor la manda a sujetarse, al hombre la manda a amar, porque la mujer por naturaleza le cuesta sujetarse, sea el esposo, sea la autoridad, cuesta. Al hombre le manda a amar, porque el hombre tiende a ser bastante áspero. Cuando a uno le hablan, le dicen: vení gorda para acá, y me dijo gorda. Así somos, ¿verdad? Pero también cuando no ha habido buena relación con papá o mamá, eso hace de que se tenga fricción con la autoridad, sea jefes laborales o sea la autoridad de iglesia. ¿Tuviste problemas con tu mamá? Vas a tener problemas con la pastora, con la diaconisa,
¿Tuviste problemas con tu papá? Vas a tener problemas. A menos de que uno acepte la paternidad del Señor y ser reengendrado en la fe para entender que eso ya pasó, ¿verdad? Pero su pregunta era, ¿cómo fue el proceso cuando usted llegó a COP y empezó directamente a servir ahí bajo la sujeción hasta llegar a tener usted el nombramiento de ser pastora? bueno, la actual, la que estaba en ese momento como pastora, se había ido libre después de 17 años, tuvieron que sacarla porque no se quería ir, encontró la motivación. Es que cuando Cristo te liberta ya no, es otro proceso. Cuando Cristo te liberta ya no depende de cuatro paredes. Un árbol lo tenés plantado en un jardín en Shela de duraznos, te va a dar duraznos. Y si lo plantas dentro de un huerto, dentro de una casa, no depende del lugar de ubicación, sino a qué fuiste llamado. Se va la pastora, queda otra pastora, también se va, antes de que se fuera libre, desde que estaba la primer pastora, las ovejas me empiezan a seguir a mí. Y querían llegar conmigo a momentos, a algunas actitudes que veían en la que estaba de pastora. Pero no nos toca a nosotros. Dice que el Señor va a juzgar a sus siervos. Cada una de sus actitudes, buenas o no muy buenas, delante de su Señor cae o delante de su Señor está en pie, y el Señor dice que llama y pide cuentas a sus ministros. A uno le dice siervo fiel, a otro le dice infiel o malo, pero no lo deja de llamar ministro. Entonces no nos corresponde a nosotros. Pero las ovejas empiezan a seguirme. Y yo no quería que me siguieran. Y me seguían. Y porque yo sabía. Tengo una hermana, una amiga muy, muy amada. Éramos equipo en el Señor, porque es mejor dos que uno. Si uno cae, el otro se levanta. Hay del que esté solo, porque no va a tener un segundo que lo levante, ni cómo resistir. El poder, la sinergia de ser equipo. Llega un momento donde se van libre y deja puesta a otra persona. Pero el Señor empieza a mover todas las piezas y la población se empieza a levantar. Y dicen, no, es que no es la que pusieron. Y el Señor mueve a personas específicas y se hace una asamblea general. En esa época habíamos 105 personas, y de esas 105 personas, 98 personas piden que las represente como su pastora. Estaban representantes de la Alianza Evangélica y de otros ministerios, y el Señor usa a los pastores Alegría, muy lindos, muy amados, a los pastores Aguayo, y me reconocen. Y yo empiezo a ver el respaldo del Señor. Ya lo veía porque me seguían. Ojo con eso, mucho cuidado en congregaciones donde empiezan a seguir ovejas, quererse levantar sin ser levantado por el Señor y querer ir a hacer una iglesita, abrir una célula, un grupito. Si Dios te llamó, Él te va a enviar, Él te va a capacitar y te vas a ir bajo bendición, bajo autoridad, cubierto. Y si no es la congregación donde tú piensas seguir, vete con bendición. Y el Señor ya pondrá una bendición para que te cubran, pero no estar en pleito y no ir a dividir iglesias, porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar más tarde que temprano. Si siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción, y si siembras para el espíritu, vas a cosechar vida eterna. Entonces las ovejas empiezan a seguirme. Pero yo no puedo levantarme en contra. Saúl persiguió a David. David estaba en el corazón del Señor
Pero él no quiso levantar su mano contra el ungido del Señor. Y aún hablando de murmuración, cuando Simei le maldice, él se levanta a su siervo y dice: saca espada, vamos a matar a este perro muerto que está queriéndole hablar mal a nuestro rey. Y él le dice: déjalo, tú no sabes si el Señor se lo está permitiendo, pero tú pues esa humildad, ¿verdad? Entonces vuelvo y repito, la importancia de podernos presentar en ese trono de misericordia. Y el Señor me levanta como pastora, ya de eso hace muchos años. Me pone a vivir en el país de las mujeres, a ministrar mujeres, así que el Espíritu Santo me guió en la ministración del alma de una mujer y me ha dado la bendición de poder conocer las áreas en las que una mujer puede ser restaurada. Ha habido de todo. Creo que ya no hay nada que me asuste. Ya he visto mucho, he escuchado mucho, especialmente en los últimos tiempos, y en las prisiones se mueve mucho lo que es el lesbianismo. Y no solamente el lesbianismo, hay muchas cosas que van en contra de la naturaleza. Pero hoy en día el humanismo maneja de que es una preferencia y que no se puede ser libre, o que la gente lucha con eso. He visto almas totalmente restauradas para la gloria de Dios. Lo que sí que es importante hablar, ministrarse para ser libre. No, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se arrepiente, confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, gloria a Dios, pastora, porque el Señor la fue usando de tiempos en tiempos. Y yo veo el respaldo del Señor cuando le empiezan a seguir las ovejas, pero usted desde un principio no fue guiada por hombre, como usted lo decía, usted fue guiada por el Señor. Entonces es bien diferente cuando el Señor va guiando paso a paso y Él va permitiendo que pasen las situaciones. Las ovejas las seguían porque ya usted tenía el llamado del Señor. Es diferente que usted tenga un llamado que venga directamente del Señor a que uno diga: no, yo voy a poner aquí mi iglesia porque así voy a ayudar a la gente. Eso no se hace así. Es diferente. Y con el proceso de ministrar mujeres, a mí me bendice mucho, pastora, porque antes de que usted tuviera ese encuentro con el Señor, pues como usted dice, tenía un corazón tan duro, y cómo el Señor le lleva a este nivel de poder tener la capacidad de comprender no solo mentalmente, sino espiritualmente a cada mujer. Todas somos diferentes y con cada mundo en medio de cada una, y que el Señor le permita a usted ministrar a tantas mujeres. Yo pienso que el Señor la lleva a otras cosas más grandes, pastora. El Señor, como usted decía a un principio cuando estábamos platicando, la está preparando para algo, pastora. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y después de eso, cuando usted la nombran pastora en ese lugar, en COF, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Cómo fue creciendo? ¿Usted recuerda quién fue su primera ovejita o su primera ayuda? ¿Nos puede contar algo de eso, pastora? Bueno, la verdad es de que hubieron diferentes tiempos en el ministerio, pero recuerdo que uno de mis temores fue: ¿pero qué voy a hacer cuando venga una señora grande de 50, 60 años y yo tan joven? Y yo decía: ¿y cómo me van a hacer caso? Yo me preguntaba, pero no eres tú. El Señor le escribe a través del apóstol Pablo y le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Entonces tu testimonio va a hablar por ti. Y le dice: sé ejemplo. También nuestra edad física no corresponde a la edad de nuestro espíritu. Y el Espíritu del Señor da un espíritu de sabiduría, de entendimiento y revelación. Pero ese era uno de mis temores, ¿verdad? ¿Cómo voy a aconsejar yo a una señorona si ella me tiene que aconsejar a mí? ¿Qué va a querer con esta patoja, con esta ishta? Pero el Señor me fue guiando, y hay varias amadas, ¿verdad?, del Señor, pero hay una que recuerdo muy especial, y para la gloria de Dios. Decía el apóstol Pablo: para unos soy apóstol, para otros no soy apóstol, pero la prueba de mi apostolado son ustedes, su corona.
Para unas las mujeres no pueden ser pastoras y no tener ministerio, pero la prueba del ministerio pastoral son las ovejas, las almas restauradas. Y el Señor me ha permitido ver almas restauradas. Contestando su pregunta, alguien que está en mi corazón, y hay muchas más, ¿verdad? Pero recuerdo que una ayuda fuerte en mi vida fue Nancita. Nancy Valenzuela, que el Señor la tiene sirviendo aquí la ha plantado y está dando fruto. He sido bendecida de ver el fruto que está dando, porque como aquel leproso regresó. Porque muchos reciben el favor, la bendición y se van, y ya no se vuelve a saber, pero regresó y dio fruto. Eso es importante, pueblo del Señor, que tengamos un corazón agradecido, que no se nos olvide de dónde salimos. Dice la alabanza: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y me dio un vestido real. Así es el Señor Altísimo, que exalta al pequeño. Amén. Pastora, dentro de todo este proceso que usted ha tenido en su vida, el haber estado en COVID, su situación actual, ¿cómo es? Porque hoy tenemos la bendición de tenerla acá con nosotros compartiendo. Amén. Amén. Situación actual en cuanto a su vida, Ok. ¿a usted le dieron libertad? ¿Así cuánto? ¿Cómo es el proceso? Ok. Bueno, estoy en un proceso que se llama prelibertad, pero Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, tal vez actualmente no tengo la libertad de estarme congregando, pero cuando uno ama la palabra, el Espíritu del Señor hace maravillas. Y el Señor siempre va a poner almas con las que puedas compartir la palabra. Siempre. Siempre van a haber almas. Yo creo que el ministerio no es solamente cuando estás predicando en el altar. El ministerio es en todo tiempo. Empiezas a ser pastor en tu casa, ¿verdad? Entonces, estoy en ese proceso legal, pero aquí estoy sirviendo al Señor. Ahí estamos. Gloria a Dios, pastora, porque es una bendición poder tenerla acá con nosotros. Es un privilegio que no cualquier persona en su situación lo tiene. Entonces sabemos que el Señor tiene el respaldo, el amor y la gracia sobre su vida. Pero yo tengo una duda, pastora, porque todos sabemos que usted es nuestra hermanita, es hija de casa, es hija de nuestro papito Raúl. Entonces yo quiero saber cómo fue ese momento en que usted llegó a esta cobertura, si nos pudiera contar. Ok, quiero contarles un poquito de mi bautismo. Les cuento de que hace unos días estuvo Pastor Eddie acompañándonos en la prisión y hubieron bautizos. Fue muy bendecido. Los bautizos no fueron como acá, que aquí hay una pileta bautismal. Fueron en un tonel. Y yo recordaba que cuando yo llegué al Señor, yo leí: el que creyera y fuera bautizado. Y yo le digo a la hermanita, ella dice: van a haber bautismos, pero a ustedes no la sacan. ¿Y qué necesitamos? Le dije: agua. Pero aquí hay un tonel, se los lleno. Y ese día nos bautizamos 7. Yo soy fruto del bautismo en un tonel, para la gloria de Dios. Y de las hermanas que nos bautizamos en esa época, hay algunas que continúan perseverando en la fe. Entonces no hay que desestimar, pero las aguas son aguas y tienen ese poder del Señor, ¿verdad? Pero quería compartirles de que Pastor Eddie nos estuvo acompañando con hermana Nancy hace poco y mandan saludos las amadas. Yo recuerdo, contestando su pregunta, recuerdo que yo tuve un sueño y yo les compartía de que no es porque haya comido chicharrones, no me han hecho bien, sino que yo tuve un sueño, porque hay personas que lamentablemente quieren que su vida sea un semáforo y guiarse por sueños, y soñé y quieren que les exactamente, y no hay mejor profecía que la palabra profética ya escrita. Pero yo soñé que llegaba mi hermanita Loren, la conocen aquí, anciana de la congregación. Llegaba y
y me llevaba comida, pero yo tenía comida. Y ella me decía, te traje comida, pero yo no quiero tu comida. Le dije, yo quiero que comas de la mía. Y se lo conté, pero ella había soñado exactamente lo mismo, que ella me llegaba a visitar con comida. Entonces primero es ella quien llega, no llego yo, ella llega. Y le digo, yo entiendo que no te estás alimentando bien espiritualmente. Entonces ella dice, búscame una congregación y yo me voy a congregar. Y hay un pastor muy amado, el pastor Emilio Tobar. Me dice, mire, en Villanueva hay 2 iglesias de la misión. Los 2 pastores son muy lindos y muy especiales. Pero este es muy, muy especial. Entonces yo le doy las 2 direcciones a Loren y le digo, mira, los 2 pastores son muy especiales, pero dice Pastor Emilio que este es muy, muy especial. Y ella se empieza a congregar, el Señor empieza a obrar en su vida, empieza a hacer grandes cosas, ¿verdad? Y ella ama mucho, mucho pueblo de Casa de Restauración y he podido observar que también es amada. Y llega un momento donde ella me dice, mira, me dice, yo, ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Me dice, mira, yo creo que sería bueno, me dice, de que tú conocieras a mis pastores y que tuvieras otro tipo de visita de la palabra. Yo le dije, bueno, está bien, porque yo he sido cubierta por la palabra, he sido cubierta por su espíritu. Y le digo, está bien. Y tengo la oportunidad de conocer al pastor Raulito. Y me dice ella, para mí él es mi padre, me dice. Y fue tan bendecido porque inicialmente les decía que papi había muerto. Fue muy bendecido y ella me dice, yo lo reconozco como mi padre. No soy de las que siempre le dice papito, pero yo reconozco que Él es mi Padre espiritual desde la eternidad. Y es así como tenemos la bendición de compartir. Amén. Amén, pastora. Realmente el Señor ha hecho cosas maravillosas en su vida. La ha llevado un proceso largo, pero maravilloso. Realmente Él se ha manifestado a usted, la ha hecho más que vencedora en Él, porque realmente el venir uno, y yo entiendo cuando usted decía de que usted se acercó a aquel servicio y que la prédica fue su vida entera, porque ahí donde nos ve, el momento que yo llegué a los pies de Cristo, tal vez no fue porque la prédica haya sido mi vida, pero yo no conocía también la profecía, no la conocía, no sabía qué era eso. Y hubo un momento en que hubo una profecía en una iglesia donde me invitaron y el Señor fue claro y directo, y por eso me hizo un boom cuando usted lo dijo, porque el Señor habla en tiempo y fuera de tiempo, y cuando uno es llamado, en el momento que Él quiera va a hacer ese llamado. Entonces, pastora, yo realmente me gozo porque usted es más que vencedora, sí, nos viene a alimentar nuevamente, a poner en ese feeling de decir, bueno, somos más que vencedores, porque a través de tanta prueba, tantas cosas que han pasado en su vida, pues el Señor viene y hace cosas maravillosas. Yo sé que dentro de todo el testimonio usted se ha estado dirigiendo con nosotros, ha estado dirigiéndose a la gente que está en su casa, pero me gustaría que por favor usted venga y dé un consejo, dé una palabra de aliento, lo que el Señor ponga en su corazón, y vaya con la espada de Jehová delante para poder dirigirse a los hermanos. Amén. Amén. Gracias. Dice aquí, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día y somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Fiel es el que nos llamó, fiel es para sustentarnos, para guardarnos en Él, si nosotros nos aferramos a Él, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, no volteando a ver ni a izquierda ni a derecha, sino al blanco perfecto que es Él, porque quien derramó su sangre por ti y por mí es Él. Yo en algún momento quise buscar la profecía, y está escrito que en el último tiempo se iban a levantar falsos profetas. Creo que hay de todo, siempre va a haber de todo, lo hubo antes, lo hay ahora y lo seguirá habiendo. Y recuerdo que oraban por las personas y se ponían al frente y les ponían mano y empezaban a hablar. Yo creo en el poder del Espíritu Santo hablando a través de la profecía. Y oraban y profetizaban y llegaban a donde yo estaba y se saltaban y seguían orando y profetizando por los demás y por mí no. Cuando tú te pones, el Señor te quita. Pero cuando Dios te pone, no hay quien te quite. Si Dios te llamó, si Dios te levantó, Él te va a respaldar. Si tú te pusiste, mejor quítate porque te van a llover los tamalazos. Pero yo le decía al Señor en cuanto a la profecía, que usted me decía que le había impresionado, ¿por qué a todos les hablan, les dicen y a mí no me dicen? Y el Espíritu Santo emerge y me hace entender, a ellos tengo que hablarles a través de otros, pero a ti te hablo y tú me entiendes. Y me hablaba en ese fluir, de ese soplo apacible de su espíritu, y me hablaba a través de la palabra, porque yo leía la palabra y la entendía, no me quedaba durmiendo, no me servía de nerveza. En mi época era nervesa. Entonces el poder de la profecía. Pero para ser más que vencedores, yo quiero decirle de que Dios es Dios y fuimos llamados, estamos en un ejército, estamos en un campo de batalla, en un campo de concentración. No es el tiempo de tirar la toalla. Aquí estamos como Egipto, cuando el pueblo del Señor está saliendo. Si se regresa, allá está el mar. Tiene que seguir. Y dice su palabra en Hebreos que el que retrocede no agradará a su alma. Por eso nosotros no podemos ser de los que retroceden, sino de los que continúan. Y para ir terminando con esa pregunta, con ese llamado, hay una palabra que me gusta mucho que está en Primera de Juan, donde el apóstol Juan le habla primeramente a los hermanos, le habla a los padres, a los hijos, a los hijitos. Yo creo que este es el tiempo en que tanto adultos como jóvenes, como niños, es el tiempo de volvernos al Señor. La palabra del Señor manda hacer ayuno, ruego, rasgar corazones, pero decía que todos tenían que ayunar, aún los animales. Es tiempo de volvernos al Señor. Padres, es tiempo de predicar en casa, ¿verdad? Con el testimonio de vida. Hijos, es tiempo de la reconciliación entre padres e hijos, ya no estar peleando. El Señor viene pronto, Maranata. Aunque algunos tienen por tardanza su venida, el Señor viene pronto. Y mujeres, el Señor nos ha dado un lugar muy especial. La mujer es la alegría de la casa, la mujer sabia edifica la casa, es la mujer la que edifica, el hombre cubre. Pero es el tiempo de volvernos al Señor. Y si tú no hablas la palabra, las piedras hablarán por ti. Si tú no testificas de las grandezas, la misma naturaleza testifica. Y no puedes olvidar que fuiste llamado y predestinado desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo. Tu vida tiene propósito, que tu vida que en esta tierra no sea un paso más, sino que dejes una huella, un legado. Este es el tiempo en el cual el Señor quiere hombres y mujeres,
jóvenes y niños que se levanten, que prediquen su palabra. Yo he visto testimonio de niños que predican la palabra, y si los niños hoy están dormidos es porque muchas veces los padres tienen que ver para que estén dormidos espiritualmente. Pero despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria a Dios, pastora. Gracias por esas palabras tan bonitas y tan llenas de verdad. Los padres somos los encargados de que en la casa haya luz. Y muchas veces nos quejamos de lo que vemos en nuestros hijos, pero no nos ponemos a pensar que nosotros tenemos la responsabilidad. Así que si nos estás viendo en casita, papá, mamá, es hora de que nos levantemos. Si no haces tu altar familiar, hazlo. Tu convivencia espiritual con tu familia, hazlo. Este es el tiempo. El Señor viene pronto, como decía nuestra amada pastora. Amén. Amén. Bueno, realmente qué bendición, realmente bien satisfecho, bien lleno de este testimonio, que realmente vemos que el Señor nos hace más que vencedores nuevamente, ¿verdad? Porque realmente el día con día es una batalla nueva, pero siempre con Él, tomados de su mano, guiados por su palabra, vamos a ser más que vencedores. Pastora, realmente ha sido un privilegio hermoso poder contar con usted en esta noche, el poder escuchar, el poder ver las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, ha hecho y seguirá haciendo, porque esto todavía continúa, y ahí sí que el Señor tiene un propósito mayor en cada uno de nosotros, y sé que en su vida ha sido manifestado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y ese propósito pues lo está llevando a cabo dentro y fuera de donde está, con su familia y en los lugares que usted visite, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pues muchísimas gracias por ese bello testimonio. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y para dar por finalizado este programa. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy, papito lindo, tú te has manifestado, Señor, has hecho de tus maravillas, Padre amado, nos has demostrado que nos haces más que vencedores, tomados de tu mano, guiados por ti, Señor, en todo momento. Hoy creemos y declaramos, Padre amado, que estas palabras, Señor, que se han soltado en esta noche, Padre, llegan a las casas de nuestros hermanos que han hecho un rema, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, creemos, Padre amado, que tú nos llevas aún más allá, aún a ser más que vencedores en ti, Padre bendito. Y asimismo, Señor, enviamos a Pastora Bexy, Señor, con bendición en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias por su vida, gracias por ese testimonio tan maravilloso que ha venido a traer en esta noche, Señor, porque ha venido a glorificar tu nombre, ha venido a exaltar tu nombre en todo momento, Padre amado. Gracias, papito lindo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, hoy y por siempre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y así es como llegamos al final de nuestro programa. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno hasta aquí, Él nos ha ayudado hasta aquí, Él nos ha acompañado. Ha sido un año lleno de bendiciones. Sabemos que en la familia de Iglesia de Cristo, Casa de Restauración, muchos hemos sufrido este año muchas lecciones duras, hemos perdido, hemos ganado, hemos reído, hemos llorado, pero lo que estoy segura es que el Señor no nos ha abandonado ni lo hará. El Señor está con nosotros, está contigo ahí donde estás, en tu casita, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, el Señor te acompaña. No te olvides de siempre, siempre agarrarte de la mano del Señor. Él quiere hacerte un más que vencedor todos los días. Es una lucha diaria, pero si estamos tomados de su mano, la vamos a ganar, vamos a ganar esa batalla tomados de la mano de Él. Así que Dios te bendiga, un fuerte abrazo hasta allá en casita donde estás, y recuérdate que todos los lunes tenemos programa. Puede ser de más que vencedores, puede ser de testimonios matrimoniales o los foros bendecidos que nuestro amado Padre del alma nos está regalando para instruirnos y bendecirnos cada lunes. Así que no te desconectes. Dios te bendiga.